Hola amigas, mi nombre es Esther y estáis en el canal de Esther y su mundo de crochet. Mirad, qué boina o gorro con forma de boina o visera o como lo queráis llamar, más divertida vamos a realizar. Es muy bonita porque se coloca de una forma un poquito diferente y queda muy graciosa. La realización es muy fácil, vamos a ir paso a paso. Y bueno, mirad, una cosa que os digo siempre, antes de empezar, visualizar el vídeo entero, porque de esa forma os dice si vais a saber seguir el vídeo, si no, y os animéis. Vamos a trabajar, mirad, yo he comprado esta en los chinos, es el mismo color, con una madeja sobradas y vale 1,95, ¿vale? Luego si queréis hacerle el pompón, no sé si os llegará con una madeja y si no compráis un pompón, ¿vale? Bueno, y la aguja que he utilizado es aguja de un 4,5. Bueno, lo dicho, antes de empezar, como siempre, pues no olvidéis activar la campanita para recibir todas las notificaciones, porque ahora en Navidades me gusta enseñaros este tipo de trabajos, que yo lo he hecho en 2 horas y poco más, pero a la vez que estaba grabando, o sea que en 2 horas seguro que lo tenéis terminado, se trabaja muy rápido. Vais a aprender a hacer punto bobo a crochet, vais a aprender a hacer vueltas recortadas y estos graciosos garbancitos que vamos a hacer que le dan mucho divertimento al gorro. A mí me ha parecido muy mono. Repito, vamos a comenzar todas con el mismo número de cadenetas, ¿vale? Vamos a hacer todas 72 cadenetas con un ganchillo de 4,5. Es el tamaño que nos va a hacer falta para nuestra cabeza. Luego el largo ya, pues cada una que elija el largo que necesita. Ok, venga, pues vamos a comenzar. Bueno, amigas, con la grabación, como lo he trabajado con el 4,5 y el dibujo era un poquito, se veía mal en lo que he grabado, os lo he grabado con un ganchillo más gordo y con hilo más gordo, ¿vale? Pero recordad, tenemos que trabajar 72 cadenetas con un ganchillo del número 4,5, ¿ok? Venga, vamos a ello. Venga, y nos van a hacer falta siempre dos marcadores. Bueno, pues vamos a empezar. Bajar puntos deslizados. Vamos a coger el hilo que está por la parte de arriba y hacemos, vamos a ver, un punto deslizado, voy al siguiente y hago un punto deslizado. En este segundo vamos a ponerle un marcador. Me da igual este que el otro, bueno, uno de los dos, este que lo tengo más a mano. Así, ¿bien? Y lo único que vamos a hacer en esta primera vuelta es hacer puntos deslizados hasta llegar al final, ¿vale? Simplemente puntos deslizados. Vamos a ello. Bueno, chicas, hemos terminado la primera vuelta. Quiero que os quedéis simplemente con este dato, porque es muy sencillo. Siempre se trabaja con punto deslizado. Hay que tener en cuenta solo una cosa, ¿bien? Mirad, cada punto que hacemos siempre nos queda aquí arriba unas cadenetas. Y tenemos, pues, una cadeneta que está hacia allí y otra que está hacia nosotras, ¿vale? Una de las vueltas cogeremos la que está más hacia nosotras y otra de las vueltas la que está más hacia afuera. Mirad, quedaros con este dato para no perderos. Cuando empecemos la vuelta, si tenemos el hilo de abajo con el que hemos empezado, es el cortito, hacia mano derecha, vamos a coger el hilo solo de estos dos, solo el que está más hacia nosotras, ¿vale? Ya está, solucionado, eso ya lo tenéis sabido. Siempre que empecemos la vuelta, otra cosa, todas las vueltas que empecemos, daremos una cadeneta y saltaremos un punto. Y como hemos dicho, ahora nos toca trabajar un punto deslizado cogiendo la hebra que está hacia nosotras, más cerca a nosotras. De las dos que tenemos, saltamos el punto y solo cogemos la que está más hacia nosotras. Hacemos un punto deslizado, voy al siguiente y hago un punto deslizado. Cuando hago dos puntos, pongo un marcador. Esto es lo único que tenéis que saber, ¿vale? Y repito, como tengo el hilo hacia este lado, voy a trabajar solo la que está más cerca a mí. De las dos, la más cercana a mí, ¿ok? Bueno, pues venga, vamos a seguir trabajando. Bueno, al principio de cada vuelta siempre vamos a mover un marcador, ¿vale? ¿Para qué nos sirve este marcador? Este marcador nos sirve para decir, este punto donde está el marcador no lo hago,
solo hago el anterior, ¿vale? Este puntito, ya, aquí tengo el marcador, ese no lo trabajo. Y giro la labor. Bueno, chicas, mirad, es que es así de sencillo. La vuelta anterior hemos hecho el punto que está más hacia nosotras. Claro, tú dirás, jo, ya no me acuerdo si he hecho el de detrás o el de delante. Bueno, pues cuando tengamos el hilo a mano izquierda, trabajaremos cogiendo el hilo de detrás. De los dos que tenemos, el que está más hacia afuera. ¿Vale? Regla de oro. Siempre cadeneta y saltar un punto. Y empezar en el siguiente, y en esta ocasión me toca el de atrás. Siempre haremos un punto deslizado y un segundo punto deslizado y pondremos el marcador. Bien. Y seguimos trabajando, en esta ocasión, la vuelta que nos corresponde, que es cogiendo solo el hilo de detrás. ¿Vale? Bueno, pues chicas, esto es repetir. ¿Qué vamos a hacer? Llegamos hasta el final. ¿Dónde paramos? En el punto anterior al marcador. Giramos. ¿Qué punto nos toca hacer? El que está más hacia nosotras. ¿Por qué? Porque tenemos el hilo corto hacia este lado. Hacemos una cadeneta, saltamos un punto y empezamos a trabajar el punto que está más hacia nosotras. No tiene mayor misterio. En el segundo punto que hagamos, volvemos a mover el marcador. ¿Vale? Es así de sencillito. Vamos a ir trabajando como esto va a ir disminuyendo por los dos lados. Vamos a pararnos en el momento que tengamos, pues más o menos unos 6 puntitos de ancho, 5 o 6 centímetros, ¿vale? Venga, vamos a continuar. Bueno, amigas, ya hemos terminado. Bueno, yo por ejemplo he dejado aquí 6 puntos, ¿vale? Vosotras si queréis dar otra vuelta podéis dejar 4. Eso ya al gusto de cada una. Si queréis dar una vueltita más, perfecto. Bueno, cortamos el hilito y ahora por el lado del derecho tenemos dos lados. Uno que queda más aplanado, como más plano por este lado, y por este otro lado tenemos como unos pequeños relieves que es el del punto bobo, ¿vale? Bueno, pues el punto bobo mirando hacia nosotras es donde vamos a empezar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es atarle un nudito aquí en la esquina, bien, y desde aquí vamos a trabajar puntos bajos, así que traigo hacia mí, hago una cadeneta y comienzo haciendo un punto bajo. Bueno, vamos a trabajar toda la hilera, por decirlo así, trabajando por el hilo de detrás, así que voy al siguiente punto y hago un punto bajo, solo el hilo de detrás, voy al siguiente y hago un punto bajo. Si ahora nos fijamos bien, el siguiente punto está cogido por el de la vuelta siguiente, así que en ese agujerito traigo hacia mí, pero no termino lo que es el punto. Y aquí en la esquinita tenemos, si os fijáis bien, hay 1 y 2 puntos y aquí un tercero. Vamos al tercero, traigo el hilo hacia mí y paso por todo. Bien, hago como 2 en 1. Venga, otra vez un punto bajo y en el siguiente un punto bajo, cogiendo solo el hilo de detrás. El siguiente, como veis, está cogido por la vuelta siguiente. Este traigo hacia mí, me paro. Voy al siguiente que está aquí en la esquinita, ¿no veis? Aquí quedan 2 aquí en la esquina, traigo hacia mí y paso por todos. Bueno, pues esto es lo que vamos a repetir hasta completar toda la tira. Luego aquí hacemos estos y vamos a ver cómo continuamos por aquí abajo. Bueno, ahora vamos a hacer pues los escalones hacia este lado, ¿no veis? Así nos queda bastante más rectito. Venga. Bueno, pues aquí en el último punto de la parte de arriba es donde vamos a hacer, mirar. En el último punto siempre cogemos, echamos el hilo y lo dejamos en espera. Vamos al siguiente agujerito, ¿no veis? Aquí tenemos los 3, pues aquí en el agujerito traigo hacia mí, a ver dónde tengo el hilo, traigo el hilo también hacia mí y cuando tengo los 3 paso por todos. Venga, ahora hacemos un punto bajo con el hilo de detrás, un punto bajo con el hilo de detrás. ¿Veis que aquí en la esquinita tenemos otro? Pues aquí pasamos el ganchillo, traemos el hilo, vamos a la parte de abajo, a la fila de abajo, y donde tenemos el agujerito, traemos el hilo y pasamos por todos. Venga, una vez más. 1 y 2. Y aquí ya, en la esquinita, cogemos este último puntito, lo dejamos sin terminar, lo dejamos en espera, vamos a la fila de abajo, bien, aquí a la esquinita, traigo hacia mí y paso por todos. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que tenemos que hacer hasta llegar aquí abajo.
Bueno, amigas, si lo que queréis es conseguir una tabla de medidas de gorros, yo siempre os digo que hay varias formas, ¿vale? La primera es apretar en mi carita, aquí abajo donde está mi cara, clicáis ahí, directamente os lleva a lo que es la parte interna, ¿no? Del canal, esto es el canal, vais a comunidad y por aquí yo suelo dejaros fotos, encuestas y muchas cosas, ¿vale? Otra de las opciones que tenemos es en cualquiera de mis vídeos. Aquí siempre pone, vamos a realizar no sé qué, y luego pone más, ¿ok? Vale, pues vamos a clicar ahí. Y como podéis ver, aquí tenemos un montón de cosas. Pues yo en Instagram también subo fotos. Si clicáis donde pone Instagram, pues donde pone Instagram, venís aquí, bien, y aquí también pues encontráis un montón de fotos, de explicaciones que doy, mini vídeos y demás. Y encontraréis también la tabla de las medidas, que muchas me habéis dicho no la encuentro. Pues sí, mirad, chicas, la tengo aquí, tabla para medidas, ¿ok? Simplemente podéis encontrarlo en un lado o en otro. Venga, vamos a continuar. Amigas, este es el aspecto que va a tener una vez que hemos alisado un poquito los contornos, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a trabajar en redondo. Así que lo que voy a hacer es desde aquí, doblar la labor, voy aquí al primer punto que tengo y ahí mismo en el primer punto que tengo voy a hacer un puntito deslizado. ¿Bien? Un punto deslizado. Y ahora voy a dar una vuelta entera. ¿Bien? Haciendo puntos bajos. Cadena. Punto bajo. ¿Bien? Todo puntos bajos. Bueno, chicas, ya hemos terminado esta primera vuelta de puntos bajos. Vamos aquí al primer punto que hemos hecho y un punto deslizado. Bueno, vamos a comenzar con el trabajo, ¿vale? Quiero que estéis atentas. Mirad, vamos a empezar con una cadeneta, pero no vamos a ir a este punto. Vamos a ir al punto de la vuelta anterior y vamos a abrazar haciendo un punto a relieve en alto, ¿bien? Venga. Paramos. Bien, a partir de ahora, mirad, vamos a trabajar primero un punto bajo. Aquí hemos dado un punto. Aquí atrás tendremos que saltarnos uno, ¿vale? El que hemos hecho por aquí delante lo tenemos que saltar aquí atrás. Así que vamos al siguiente. En el siguiente vamos a hacer un punto bajo. Y vamos a hacer garbancitos, mirad. Echamos hebra. Hago un punto alto, no lo termino. Echo hebra. En ese mismo punto hago un punto alto, no lo termino. Echo hebra. Y en ese mismo punto hago un punto alto y no lo termino. Ahora sí, cuando tengo 4 hilos paso por todo. ¿Bien? Voy a ir al siguiente punto y voy a hacer un punto bajo. Ayudaros que el garbancito quede hacia adelante, ¿vale? Pues yo suelo empujarlo con el dedito por aquí detrás para que me sea más fácil. Venga. Y voy a hacer un punto bajo. Tenemos nuestro primer garbancito. Hecho el punto bajo. Ahora voy a hacer otro garbanzo. Venga, 3 puntos altos sin terminar dentro del mismo punto. 2 y 3. Vamos a ver, 2 y 3. Cuando tengo los 4 hilos, paso por todo. Y repito, yo me ayudo un poquito, ¿vale? Voy al siguiente punto y hago un punto bajo. ¿No veis? Ya van saliendo los garbancitos. Voy a hacer un tercer garbancito. Uno sin terminar, otro punto alto sin terminar y un tercer punto alto sin terminar. Y otra vez paso por todos. Y ya voy al siguiente punto y hago un punto bajo, ¿vale? Recordar, punto bajo, garbanzo, punto bajo, garbanzo, punto bajo y garbanzo, y punto bajo. Bueno, el siguiente punto voy a hacer lo mismo, voy a ir a la vuelta anterior. Si no encontráis punto, os parece difícil, nada, simplemente no quiero que lo cojáis aquí, sino en la vuelta anterior, ¿vale? Ahí hacemos un punto alto a relieve por delante. Bueno, hemos hecho punto alto. Pero aquí atrás no, lo hemos hecho delante, así que aquí tendréis que saltaros un puntito, eso no lo olvidéis, ¿vale? El último punto está aquí, este me lo salto porque es el que tengo aquí, así que voy al siguiente. Y hago 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Otra vez, en el siguiente, punto alto a relieve. No aquí, no, en el de abajo, punto alto a relieve. ¿Bien? Y mirad, este punto alto a relieve que hemos hecho es este. O sea, este es el cachito que tenéis que repetir durante toda la vuelta, ¿vale? Así que ir repitiendo lo que hemos hecho aquí. Bueno, y terminamos esta vuelta con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Vamos aquí al punto que teníamos a relieve y hacemos un punto deslizado.
Podéis poner marcadores siempre que penséis que no vais a saber cómo encontrar el final o el principio de la vuelta, ¿vale? Bueno, la vuelta siguiente es todavía mucho más fácil, porque nada, simplemente vamos a hacer una cadeneta y vamos a trabajar toda la vuelta por cada punto que tengamos. Miráis aquí las cadenetas, tengo punto, punto bajo, tengo un punto, punto bajo, tengo un punto, punto bajo. Bueno, simplemente es ir trabajando puntos bajos alrededor de toda la vuelta. Bueno, terminada la vuelta de puntos bajos, tenemos que repetir la vuelta anterior. Pero atentas, vamos a hacerla intercalando estos garbancitos, ¿vale? No os preocupéis, mirad. Ya voy al primer punto y hago un punto deslizado para finalizar la vuelta. Si queréis, mirad, podéis ponerle un marcador, ¿vale? Venga, una vuelta siempre es de puntos bajos y otra de garbancitos y puntos de relieve. Venga, esta es de punto de relieve y garbancitos. Así que hago una cadeneta, echo hebra y voy al relieve, al punto de relieve que habíamos hecho antes. Y ahí hago un punto de relieve. Bueno, en el trabajo anterior, en la vuelta anterior, hicimos un punto, garbanzo, punto, garbanzo, punto, garbanzo y punto. Vale, pues ahora vamos a empezar con 2 puntos. Así que hago un punto, hago 2 puntos bajos. Y ahora, justo en el punto que está en el centro, voy a hacer el garbancito. ¿Vale? Ahí va, a ver. Venga, saco una vez, no termino. En el mismo punto saco la segunda vez y no lo termino. Y en el siguiente punto saco otra vez. Y ya cuando tengo los 3, paso por todos. Ahuecamos un poquito así para adelante para que nos sea más fácil. En el siguiente, un punto bajo. Aquí, un puntito bajo. Ya tenemos el garbancito. Punto bajo, pues hacemos otro. 1. Vamos a ver. 1, 2. Estoy perdida, ¿eh? Por no concentrarme. 2 puntos bajos, un garbanzo, un punto bajo y otra vez garbanzo, un punto sin terminar. Otro punto sin terminar y un tercero sin terminar y paso por todos. Y para acabar esto, antes de llegar a lo que es el punto de relieve, hago 2 puntos bajos. Hago 1 y hago 2. ¿Vale? Esto es la diferencia. Luego, el punto a relieve, donde tenemos el punto a relieve de la vuelta de abajo en punto alto. Bien, punto alto. Y luego nos tocan los 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y hago el punto de relieve en el punto de relieve de la vuelta anterior. Bien, este es el tramo que tenemos que ir repitiendo toda la vuelta. Bueno, chicas, mirad, esto es así de fácil. La siguiente vuelta, puntos bajos. No tenemos que hacer nada, solo dar punto sobre punto en punto bajo. ¿Cuál es la siguiente vuelta? Pues la de 3 garbancitos. La siguiente, punto bajo. La siguiente, la de 2 garbancitos. La siguiente, punto bajo. Es así de sencillo. Así que vamos a ir trabajando hasta casi terminar el gorro. Bueno, amigas, mirad, hemos ido trabajando un buen cachito, ¿vale? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a medir. Y cuando tengamos 21, aquí en el lado más largo, ¿veis? Como aquí tenemos en mitad esto que está más ancho, cuando tengamos en el lado más largo, pues alrededor de 21 centímetros, 21 centímetros y medio, ok, nos paramos. Y en la vuelta, mirad, esto es muy importante, vamos a hacer disminuciones. La primera disminución vamos a hacerla siempre en la vuelta donde hacemos los garbanzos y el punto a relieve, ¿vale? Vale, ¿y dónde vamos a hacer la disminución? Pues aquí, en el centro, donde tenemos relieve, 3 puntos bajos y relieve, es donde vamos a hacer las disminuciones. Vamos a hacerlas de una forma muy sencilla. Vamos a hacer los 3 puntos bajos que tenemos, cerrarlos juntos, ¿vale? Para eso hacemos, traigo el punto hacia mí, pero no lo cierro. Voy al siguiente, traigo hacia mí, pero no lo cierro. Y voy al siguiente, traigo hacia mí y no lo cierro. Y paso por todos. De esta forma se convierte en uno, ¿vale? Y ya sigo trabajando como corresponde. Esto vamos a hacerlo en cada una de las franjas que tenemos, ¿ok? Venga, vamos a ello. Bueno, hemos terminado la primera vuelta de disminuciones. Ahora nos toca la vuelta de puntos bajos, así que vamos a comenzar. Cadeneta y un punto. Vale, aquí en el centro siempre tenemos 7 puntos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mirad, vamos a hacer 1 y vamos a hacer 2.
pero los 3 siguientes vamos a hacer disminución igual que hicimos antes, así que voy al siguiente, traigo el hilo, voy al siguiente, traigo el hilo, y voy al siguiente, y traigo el hilo, y ya paso por todos, ¿bien? Y hago los 2 últimos, 1 y 2, ¿ok? Ahora, ¿qué me toca? Punto bajo encima del relieve. Y recordemos que aquí antes en el centro ya solo tenemos un puntito, así que solo cogemos uno y hacemos otra vez el punto bajo del relieve. Y volvemos a repetir en las tiras donde tengamos los garbancitos esta disminución. Bueno, ya hemos cerrado la segunda disminución. Venga, vamos a por la tercera. He cerrado, hago una cadeneta, ya nos toca las vueltas de relieve. Bueno, en el punto a relieve yo voy a hacer un punto a relieve. Antes aquí nos han quedado 5 puntos. Vamos a volver a hacer lo mismo de antes. Juntar los 3 del centro. Así que hago uno normal. Bien. Y ahora cojo 1, cojo 2 y cojo 3 y cierro juntos. ¿No veis? Ya seguimos disminuyendo. Y hago uno normal. Y ahora también voy a disminuir un poquito aquí. Entonces, echo hebra, hago el punto a relieve, me salto el punto del centro, echo hebra y hago el punto a relieve. ¿Ok? Ya aquí hemos quitado un punto y aquí hemos vuelto a quitar 2. ¿Vale? Venga, vamos a hacer así toda la vuelta. Bueno, para terminar esta vuelta de relieves, lo dicho, como queremos juntar aquí estos 2 puntitos, bueno, pues echo el punto a relieve y voy directamente al punto a relieve para cerrar, perdón, con un punto deslizado. Chicas, no sé si os lo he dicho, tenéis que tener muy en cuenta a la hora de hacer el punto a relieve que cuando trabajamos un punto a relieve dejamos sin trabajar uno por la parte de atrás, ¿verdad? Eso lo hemos dicho desde un principio, tenerlo muy en cuenta, porque yo también me he colado, ¿vale? Venga, vamos a por la siguiente vuelta de disminución. Venga, ahora me tocan puntos bajos, pues voy a hacer una cadeneta y un punto bajo. Aquí ya nos han quedado 1, 2 y 3 puntos. Bueno, pues vamos a hacerlos juntos. 1, 2 y 3. Venga, todos juntos. Ahora, cogemos este punto a relieve y el de al lado. Lo pasamos por debajo y también juntos. Y otra vez. 1, 2 y 3 juntos. Y cogemos el punto a relieve por debajo de los dos a la vez, ¿vale? Y hacemos un punto bajo. Bueno, pues vamos a dar así toda la vuelta. Como veis, se está cerrando mucho el gorro, ¿verdad? Venga, vamos a dar toda la vuelta. Bueno, chicas, pues mirad, hemos dejado ya aquí arriba pues un círculo, ¿verdad? Bastante chiquitín. ¿Qué vamos a hacer? Hemos dado el último punto deslizado y lo que vamos a hacer es cortar el hilo, pero vamos a cortarlo bastante largo, porque este hilo nos va a valer tanto para rematar ahora la parte de arriba como para coser el pompón. Así que dejamos bastante hilo y lo cortamos. Venga. Y ya con el hilo que tenemos, vamos a cerrar del todo este agujerito. Venga. Pues hasta aquí. Vamos haciendo. Si os parece que esto cierra muy de golpe y os queda pequeño, pues en una vuelta no hacéis una disminución, lo hacéis en la siguiente, ¿vale? O sea, hacéis una disminución, otra sin disminución, una con disminución, eso vais jugando vosotras, ¿vale? Venga, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, mirad, chicas, simplemente vamos a ir por cada punto que tengamos, pasando el hilo de dentro hacia afuera. Venga. De dentro hacia afuera. De dentro hacia afuera. Bueno, y una vez que llegamos al final, lo único que tenemos que hacer es estirar. ¿Veis aquí? A ver si lo veis bien. ¿Lo veis? Mirad, a mí de hecho no he dado todas de dentro hacia afuera, todavía me faltan puntos. Enseguida lo veis porque en el momento que lleguemos al último punto es cuando cierra del todo. ¿Ok? Tiramos. Y ahora sí, ahora hemos llegado al final. Podemos darle un puntito más para asegurarlo. ¿Ok? Bueno, ¿y qué nos queda? Coserle el pompón. Cosemos el pompón y aquí abajo, con los hilos del inicio que nos han quedado, hacemos la unión de los primeros puntos que dimos. Simplemente es unirlo aquí, vamos a verlo. Con este primer hilo que tenemos, pues también lo único que tenemos que hacer es unirlo, coserlo. Mirad, de aquí
aquí. Y ya lo tenemos aquí unido. Bien, ya veis que está unido. Bueno, chicas, yo voy a poner el pompón, lo voy a poner un poquito más estético para que lo veáis bien. Y os enseño el resultado final. A mí la verdad es que me parece una monada. Venga, vamos a ello. Bueno, si queremos realizar el gorro para otros tamaños, que sea más ancho o más estrecho, ¿verdad? Que con los 72 puntos que hemos dado en la base no nos convence. Mirad, vamos a jugar con esta tira de aquí del centro, ¿vale? Los números siempre tienen que ser múltiplos de 6, porque son 6 tiras enteras las que estamos trabajando. Claro, son 6 por 12 que tiene en total esto de aquí. Bueno, aquí en el centro teníamos 7 puntos. ¿Que vais a dar 6 puntos más porque no os alcanza? Pues aquí en el centro, en vez de dar 7 puntos, dais 8. Bien. ¿Que vais a dar, en vez de 6 puntos más 12? Pues en vez de 8 sumáis uno más, 9. ¿Ok? Y luego, bueno, lo único que tenéis que hacer es, cuando empezamos la vuelta, un punto y garbancito. Luego aquí os pueden salir 3, 4, ¿bien? Y ya cuando terminemos, por ejemplo, cuando hagamos la siguiente vuelta, en vez de empezar por un punto bajo y un garbanzo, como hay que ir alternando, simplemente pues empezaríamos por 2 garbanzos y los garbanzos que necesitemos. ¿Ok? Y de esta forma podéis hacerlo para cualquier talla. Bueno, amigas, pues mira, yo le he puesto este pomponcito, porque la verdad no tengo lana para hacerlo en lana, pero ya veré, igual le pongo en lana que me parece más divertido. Bonito no, precioso. Divertido, me parece muy cuco. Ponéroslo como en la foto. Esta parte que es más ancha, ¿no veis? Como tiene un triángulo, ponerlo así ladeado. De esta forma el pompón también queda ladeado y le da pues un toque un poquito más divertido, ¿verdad? Buscamos algo diferente siempre. Bueno, chicas, espero que os haya gustado tanto como a mí. Si es así, pues no olvides darme un like. Y os recuerdo que traigo más cositas de este tipo que se hacen nada, en 2 horitas lo tenéis terminado. Podéis regalar un montón de ellos, incluso para la venta. Recordad, chicas, que yo sé que muchos años me habéis dado las gracias porque algunas de las cosas que he hecho son muy rápidas de hacer y las habéis vendido muy bien, ¿vale? Así que tenerlo en cuenta. Nada, chicas, que os mando un beso muy gordo y que nos vemos pronto. ¡Chao!